Buen día jóvenes, es un gusto saludarles nuevamente. Espero que estén teniendo un bonito día, bendecido y siempre con Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pues vamos a continuar con el desarrollo del capítulo número 6. El tema central siempre es la empresa global. Por tanto, en general, la organización global tiene las siguientes necesidades. Número uno, un sistema eficiente y efectivo que detecte y recopile las fuentes publicadas y las revistas técnicas tanto en el país de la oficina central como en todos los países donde la empresa tiene operaciones o clientes. Entonces nos habla de un sistema eficiente y efectivo que detecte y recopile las fuentes publicadas. En síntesis, dónde estamos llegando, en qué forma lo estamos haciendo y cuál está siendo nuestro impacto en ese nuevo mercado. 2. Detección, traducción, recopilación, resumen y registro electrónico diario de información en un sistema de inteligencia de mercado. En la actualidad, gracias a los adelantos en TI, hay versiones de texto completo de muchas fuentes que están disponibles en línea, como archivos PDF, el material bibliográfico impreso, se puede escanear, digitalizar y agregar con facilidad al sistema de información de una empresa. En síntesis, ese es la segunda necesidad de una empresa global, saber cuáles son la base de datos con que cuenta, un nuevo mercado al cual nos vamos a dirigir, en síntesis, el número probable de consumidores de nuestros productos o servicios. Y número 3, la necesidad número 3, expansión de la cobertura de la información a otras regiones del mundo. ¿Para qué vamos a expandir la cobertura de la información? Para saber definitivamente el impacto y el crecimiento que estamos teniendo como empresa y la cobertura realmente que estamos realizando porcentualmente en el mundo. Posterior a ello, un segundo tema, fuentes de información de mercados. Aunque la exploración ambiental es una fuente vital de información, la investigación ha demostrado que los directivos de las oficinas centrales de empresas globales obtienen hasta 2/3 de la información que requieren de fuentes personales. Una gran parte de la información externa proviene de directivos de subsidiarias, filiales y sucursales de la empresa con sede en el extranjero. Estos directivos tienen quizá una comunicación establecida con distribuidores, consumidores, clientes, proveedores y funcionarios gubernamentales. Una característica atractiva de la corporación global y una fuente importante de fortaleza competitiva es el papel que juegan los directivos en el extranjero en la adquisición y diseminación de información sobre el entorno mundial. Los directivos de las oficinas centrales reconocen en general que los directivos de las empresas en el extranjero son personas que conocen mejor lo que ocurre en sus áreas. El siguiente es un comentario típico de directivos en oficinas centrales. En síntesis, nosotros podemos conseguir información del impacto que estamos teniendo a través de nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros consumidores más cotidianos y de los directivos que manejan cada una de las empresas. Pero un resumen nos dice, nuestras fuentes principales son internas. Tenemos una organización muy bien informada y capaz en el extranjero. Los empleados locales tienen una doble ventaja. Conocen el escenario local y nuestra empresa, por lo tanto, son una fuente excelente. Saben que nos interesa aprender y, debido a su conocimiento local, poseen la capacidad de cubrir eficazmente la información disponible de todas las fuentes. Entonces, ya se sabe entonces que a nivel interno se puede obtener del personal que depende básicamente de la empresa y de los consumidores, proveedores y directivos. El aspecto de la información expone una de las debilidades clave de una empresa nacional. Aunque haya oportunidad más atractiva fuera de las áreas de operación existentes, es probable que pasen inadvertidas para las fuentes internas de una empresa nacional porque el horizonte
de la exploración termina en la frontera del país de origen. De modo similar, una empresa que solo tiene operaciones geográficas limitadas puede estar en riesgo porque las fuentes internas en el extranjero detectan solo la información acerca de sus propios países o regiones. Por tanto, la información no puede ser limitada. La información, para que nos pueda servir, debe de trascender fronteras, específicamente en los países donde nosotros queremos ejecutar actividades, ya sea para promover nuestros productos o servicios y comercializarlos, o simplemente para producirlos, o simplemente para comercializarlos. Eso depende del giro, o una actividad mixta, producción y comercialización de los productos. La percepción sensorial directa proporciona un trasfondo vital para la información que proviene de fuentes humanas y bibliográficas. En la percepción directa participan todos los sentidos. Significa ver, sentir, oír, oler o saborear por uno mismo para descubrir lo que ocurre en un país específico. En vez de obtener información de segunda mano al escuchar o leer sobre un asunto en particular, parte de la información está disponible con facilidad en otras fuentes, pero se requiere experiencia sensorial para detectarla. Con frecuencia, la información de trasfondo o el contexto que uno obtiene al observar una situación ayuda a completar todo el panorama. Por ejemplo, las primeras tiendas de Walmart en China ofrecían muchos productos, por ejemplo, escaleras de extensión y botellas gigantes de soya, que eran inadecuadas para los clientes locales. Joe Hatfield, director de alto nivel de Walmart en Asia, comenzó a recorrer las calles de Shenzhen en busca de ideas. Sus observaciones rindieron fruto. Cuando la tienda gigante de Walmart abrió en Dalian en abril del 2000, 1 millón de compradores atravesaron sus puertas. En la primera semana compraron rápidamente productos que variaban desde portaviandas hasta pizza con maíz y piña. A su vez, Jim Stengel, director de marketing global de Procter & Gamble, sugiere a sus gerentes de marcas preocuparse menos por los datos de investigación y los orienta hacia un punto de vista más amplio basado en la percepción directa. Stengel señala, antes de lo que nos señala Stengel, entonces nos dice a nosotros la teoría de estos estudiosos que para poder realmente conocer la información de primera mano hay que estar in situ en el lugar y hacer la investigación relevante de qué es lo que realmente le interesa a nuestros clientes y satisfacer sus necesidades. Recuerde, ellos estaban acostumbrados a vender garrafones de todos los productos como lo hacen en Estados Unidos. Sin embargo, en Japón o en China compran en cantidades más reducidas. Al momento de ellos hacer la investigación in situ en el mero lugar, se dieron cuenta de que no están acostumbrados a comprar las grandes cantidades de un solo producto, sino que lo compran en pequeñas cantidades. De repente, por su cultura, que el consumo es más bajo. De esa forma, Walmart logró posicionar sus ventas, sus productos y también ser uno de los primeros tiendas tomadas en cuenta para poder comprar y consumir los productos que ofrecen. Entonces nos dice Stengel señala, descubrimos con frecuencia que los consumidores no pueden expresarlo. Por eso debemos tener una cultura en la que podamos comprender. No puede haber desapego. Simplemente no puede vivir alejado del consumidor y de la marca y esperar obtener ideas de datos, lecturas o pláticas con académicos. Debe basarte en la experiencia y algunas de nuestras mejores ideas provienen de gente que sale, experimenta y escucha. O sea, ir al campo. Conversar realmente con el que consume nuestro producto o nuestro servicio y hacerle la interrogante cómo se siente, cómo le gustaría que lo mejoremos, satisface realmente sus necesidades o no, cómo le gustaría que realmente saliéramos al mercado con este tipo de productos para respetar su cultura y satisfacer sus necesidades. La percepción directa también es importante cuando un participante global
domina el mercado nacional de una empresa. Tal es el caso de Microsoft y su sistema de juegos de video Xbox, que fue lanzado al mercado dominado por Sony. Cindy Spodek DK, gerente de grupos para promociones de consumo y patrocinios nacionales, llevó a Xbox de gira con diversos socios promocionales como la Association of Volleyball Professional, Asociación de Profesionales de Voleibol, en torneos AVP realizados en diferentes ciudades. Los espectadores y posibles clientes tuvieron la oportunidad de visitar la tienda de hospitalidad Xbox para probar un nuevo equipo en un torneo. Spodek DK explicó la importancia de la investigación de mercado informal, o sea, in situ, estando en el lugar y dejándole a las personas que puedan hacer uso y prueba de los productos, como lo hacen exactamente las empresas que producen, promueven y comercializan vehículos. Hay pruebas de manejo para que usted se sienta a gusto y diga, me decido por la compra de esto. Lo mismo hizo esa empresa con los juegos de Xbox, ¿verdad? Entonces, lo produjo, lo probaron y lo comercializaron a la vez. ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué está haciendo la multitud? ¿Qué marcas usan? ¿Cómo interactúan los clientes con nuestras marcas? Los detendré conforme lleguen a la tienda y les diré qué opina, qué le parece el Xbox, qué piensa de su PlayStation. Es investigación de suegra. No desearía arriesgar una campaña publicitaria de $10 millones en ella, pero creo que te mantiene creíble y real. Cuando empiezan a escuchar la misma retroalimentación 3, 4, 5 veces, mejor es que presten atención. Creo que es parte del trabajo de cualquier buen experto en marketing estar en contacto con su audiencia y producto. No hay ningún sustituto para las relaciones cara a cara, frente a frente, mano a mano. Entonces, en síntesis, no hay cómo hacer la investigación in situ en el mero campo de las acciones y con las personas y hacerle todo este sinnúmero de preguntas que acabamos de leer en la parte de atrás y darnos cuenta realmente cuál es la aceptación o rechazo de nuestro producto, cuáles son las mejoras, qué deberíamos cambiar, ¿para qué? Para el posicionamiento de nuestro producto o servicio en la mente del consumidor y de esa forma poder nosotros establecernos en un mercado determinado. Posterior a ello vamos a buscar nuevos mercados, pero ya tenemos una estrategia de penetración, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a hacer efectivo el poder permanecer dentro de ese mercado. Siguiente tema, investigación formal de mercados. La información es un ingrediente decisivo para la formulación e implementación de una estrategia de marketing exitosa. Como se describió anteriormente, un sistema de información de marketing debe de producir un flujo continuo de información. En contraste, la investigación de mercados es la recolección sistemática de datos para proyectos específicos. La American Marketing Association, Asociación Americana del Marketing, define la investigación de mercados como la actividad que relaciona al consumidor, cliente y público con el experto en marketing a través de la información. En la investigación de mercados globales, esta actividad se lleva a cabo a escala global. El reto de investigación de mercados globales es reconocer y responder a las importantes diferencias nacionales que influyen en la manera de obtener información. Estas diferencias son culturales, lingüísticas, económicas, políticas, religiosas, históricas y de mercado. Michael Krinkota de Ilka Ronkainen señalan que los objetivos de la investigación de mercados internacionales son iguales que los de la investigación a nivel nacional. Sin embargo, identificaron 4 factores ambientales específicos que requieren que las actividades de investigación internacional se realicen de manera diferente que la investigación a nivel nacional. Veamos, en primer lugar, ¿verdad?,
Veamos el primero de estos cuatro, que hace la diferencia de hacer una investigación nacional a una investigación internacional. En primer lugar, los investigadores deben estar preparados para los nuevos parámetros al hacer negocios. No solo habrá diferentes requisitos, sino que las formas de aplicar la regla pueden diferir también. En segundo lugar, puede ocurrir un megachoque cultural cuando el personal de la empresa trate de abordar una nueva serie de supuestos culturales sobre hacer negocios. En tercer lugar, una empresa que entra a más de un nuevo mercado geográfico se enfrenta a una red creciente de factores que interactúan entre sí. La investigación puede ayudar a evitar la sobrecarga psicológica. En cuarto lugar, los investigadores de las empresas deben ampliar su definición de competidores en los mercados internacionales para incluir las presiones competitivas que no estarían presentes en el mercado nacional. Esas son las cuatro razones que hacen diferente la investigación nacional a la internacional. Por ende, si ustedes se fijan, la cultura y la información no se aparta de esta investigación internacional. Hay dos formas básicas de realizar la investigación de mercados. Una consiste en diseñar e implementar un estudio con personal interno. La otra es recurrir a una empresa externa especializada en investigación de mercados. En el marketing global es aconsejable con frecuencia una combinación de investigación de mercados interna y externa. Muchas empresas externas tienen gran experiencia internacional. Algunas se especializan en segmentos particulares de la industria. De acuerdo con las cifras recopiladas por Marketing News, los ingresos de la investigación de mercados globales de las 25 empresas de investigación más importantes ascendieron a $13.300 millones en 2004. BNU es la organización de investigación de mercados más grande del mundo. Su unidad Nielsen Media Research es la fuente de las conocidas clasificaciones de televisión de Nielsen. En julio del 2005, BNU anunció que adquiriría la IMS por $7.000 millones. La tabla muestra las principales empresas de investigación de mercados globales. El proceso de recolectar datos y convertirlos en información útil puede ser bastante detallado. Como se observa en la figura 6.1, en las secciones siguientes nos encontraremos en 8 pasos básicos, requerimientos de información definidos de problemas, selección de la unidad de análisis, examen de la disponibilidad de datos, determinación del valor de la investigación, diseño de la investigación, análisis de datos y presentación de los resultados de la investigación. Esos 8 pasos se van a definir a continuación, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el paso número 1, que es la identificación del requerimiento de información. El primer paso, identificación del requerimiento de información. Nos dice el primer paso: la siguiente historia ilustra el primer paso del proceso de investigación formal del marketing. El vicepresidente de finanzas y el marketing de una fábrica de zapatos viajaban alrededor del mundo para estimar el potencial de mercado de sus productos. Llegaron a un país muy pobre y ambos notaron de inmediato que ninguno de los ciudadanos locales usaba zapatos. El vicepresidente de finanzas dijo: debemos regresar al avión. No hay mercado para zapatos en este país. El vicepresidente de marketing respondió: ¡qué oportunidad! En este país todos son posibles clientes. O sea, si ustedes se fijan, ahí podemos ver dos escenarios totalmente diferentes. Un escenario negativo de una persona que se vio derrotada al ver que estas personas no usaban zapatos y dijeron: bueno, aquí no tenemos nada que hacer. Sin embargo, el otro tenía una visión totalmente diferente, un escenario totalmente aparte, y dijo: ¡qué gran oportunidad de mercado tenemos aquí! Aquí nadie usa zapatos y vamos a crear esa necesidad de usar zapatos
y nos vamos a posicionar en este mercado a tal grado que todo mundo va a usar zapatos. Entonces es una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de posicionarnos en un mercado donde una necesidad está insatisfecha, una necesidad que nadie había descubierto, pero que nosotros llegamos para satisfacerla. Ese es el otro escenario. Por ende, el potencial de mercado para zapatos era enorme ante los ojos del directivo de marketing. Para confirmar formalmente su instinto, se requiere algo de investigación, como muestra esta historia. La investigación se lleva a cabo con frecuencia después de que se ha presentado un problema u oportunidad. Posiblemente un competidor incursiona en uno o más mercados importantes del mundo. Quizás se requiera investigación sobre los gustos locales para determinar si un alimento debe de adaptarse, o como en esta historia una empresa querrá determinar si un mercado específico nacional o regional ofrece un buen potencial de crecimiento. ¿Cuál es la probabilidad de que los clientes potenciales se conviertan en clientes reales? En la investigación de mercado es una verdad evidente que un problema bien definido es un problema resuelto en la mitad. Por lo tanto, independientemente de la situación que ponga en marcha la iniciativa de investigación, las dos primeras preguntas que un experto en marketing debe plantearse son: ¿qué información necesito y por qué la necesito? ¿Verdad? Entonces, ese directivo de marketing visualizó una oportunidad. Obviamente había que hacer una investigación de mercado para determinar si todos los posibles usuarios de nuestros zapatos estaban dispuestos a usar zapatos o crearle esa necesidad, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, yo recuerdo cuando yo monté mi empresa de fumigaciones aquí en Danlí, solo es algo personal que se los comento. Nadie realmente hacía ese trabajo en Danlí, y como que a nadie le interesaba, pues. Entonces, en base a un estudio que realicé, determiné de que la necesidad existía, pero nadie satisfacía esa demanda. Entonces yo oferté ese servicio a tal grado que hoy tengo una gran cartera de clientes, llámesele empresas bien establecidas o viviendas que hacen uso de nuestros servicios. Por tanto, desarrollé esa necesidad de mantener limpia de plagas sus viviendas o sus empresas, a tal grado que hoy somos una empresa reconocida en el departamento, específicamente en el municipio de Danlí y el municipio del Paraíso, y el crecimiento es notable definitivamente. Entonces, por eso les menciono, se mira la oportunidad, se hace el estudio de mercado y ahí se determina si los clientes potenciales se convertirán en clientes reales una vez que el servicio ya esté a disposición. Paso número 2. Definición del problema. Cuando se señaló en el capítulo 4, cuando los valores y creencias del país de origen de una persona influyen en la evaluación de una cultura o país extranjero, centran en acción el criterio de autorreferencia, SRC por sus siglas en inglés. La tendencia de SRC o de autorreferencia subestima la importancia de comprender los entornos culturales de los mercados globales, como ilustran los siguientes ejemplos. 1. Cuando Mattel introdujo por primera vez a Barbie en Japón, los directivos asumieron que las niñas japonesas encontrarían el diseño de las muñecas tan atractivas como lo consideraron las niñas estadounidenses, pero no ocurrió así. 2. Cuando Walt Disney Company abrió Disneyland París, se esperaba que los empleados del parque cumplieran con un código estricto detallado con relación a la apariencia personal. El objetivo era asegurar que los visitantes recibieran el tipo de experiencia asociada con el nombre de Disney. No obstante, los franceses consideraron que el código era un insulto a la cultura francesa, al individualismo y a la privacidad. Vean ustedes. Por eso es la necesidad de conocer la cultura, las leyes, las políticas de cada país antes de incursionar en el montaje
desarrollo y comercialización de los productos empresarialmente. Como muestran estos ejemplos, las superposiciones que hacen las empresas con base en el éxito del marketing de su país de origen puede estar equivocado al aplicarlas globalmente. También es posible que los expertos en marketing asuman que un programa de marketing que es exitoso en un mercado nacional pueda aplicarse a otros mercados nacionales de la región. Considere de nuevo el caso del negocio del parque temático de Disney. Aunque Disneyland Japón fue un gran éxito desde el día de su apertura, Disneyland en Hong Kong, con un valor de 3.200 millones de dólares que abrió en 2005, ha sido menos exitoso. Esto se debe en parte al hecho de que los chinos continentales tienen poca familiaridad con los personajes tradicionales de Disney como Blancanieves. Jay Rasulo, presidente de la División de Parques y Centros Recreativos de Disney, comentó: la gente del continente no llega con el software de Disney metido en la mente como en los otros parques. Entonces, Japón un tanto diferente a la cultura china. Al abordar los mercados globales es mejor tener los ojos bien abiertos. En otras palabras, los expertos en marketing deben estar conscientes del impacto que pueden producir el SRC y otras suposiciones interculturales. Esta conciencia puede tener varios efectos positivos. En primer lugar, mejora la disposición de la gerencia para realizar investigaciones de mercados. En segundo lugar, tener conciencia del SRC permite asegurar que los esfuerzos de investigación que se realicen con un sesgo mínimo del país de origen o de un segundo país. En tercer lugar, mejorar la receptividad de la gerencia al aceptar los resultados de investigación, incluso si contradicen la experiencia del marketing probada y cierta en otros mercados. En síntesis, nos dice que 1. Conocer la cultura, 2. Aceptar los resultados y 3. No dar por sentado de que lo que funciona en un país, en el país de origen, funcionará en el país extranjero. Paso número 3. Selección de la unidad de análisis. El siguiente paso requiere identificar en qué parte o partes del mundo la empresa debe de hacer negocios e investigar tanto como sea posible el entorno de negocios del área o áreas identificadas. Estas cuestiones se reflejan en la categoría de la agenda temática de la tabla 6.2. La unidad de análisis puede ser un país individual o también una región como Europa o América del Sur. En algunos casos, el experto en marketing está interesado en un segmento que es global. No se requiere datos a nivel nacional para todas las decisiones de entrada al mercado. Más bien, una ciudad, estado o provincia específicos pueden ser la unidad de análisis relevante. Por ejemplo, una empresa que está considerando ingresar a China puede enfocarse en un principio en Shanghái, ubicada en la provincia de Jiangsu. Shanghái es la ciudad más grande de China y su principal puerto marítimo. Como Shanghái es un centro de manufactura, posee una infraestructura bien desarrollada y tiene una población con un ingreso per cápita relativamente alto. Es el sitio lógico para realizar actividades de investigación de mercado. Por tanto, nos está diciendo claramente de que nosotros al momento de entrar a un país extranjero no es necesario que vayamos a investigar la cultura a nivel nacional. Simplemente podemos buscar una de las ciudades principales más pobladas y ahí vamos a determinar todo tipo de cultura existente dentro de ese país, gustos y preferencias, políticas, leyes, reglamentaciones ya establecidas, ¿verdad? Entonces, ojo con ello, pero no debemos dar por sentado que porque la cultura sea similar o igual a la nuestra, entonces la aceptación de nuestros productos también se dará por sentado de que será un 100% positivo. No, siempre hay que hacer investigación, siempre hay que estar a la vanguardia, siempre hay que visualizar una mejora continua, porque lo que para mí como empresario
en mi país de origen es exitoso, en el extranjero puede que no lo sea, puede que se convierta en una falta de respeto, puede que se convierta en una ofensa, puede que se convierta en el incumplimiento de las leyes, el incumplimiento de políticas, el irrespeto a la cultura, etcétera. El cuarto paso nos dice examen de la disponibilidad de datos. En esta etapa, la primera tarea es responder a varias preguntas con respecto a la disponibilidad de datos. ¿Qué tipo de datos se deben recolectar? Esta disponibilidad en los archivos de las empresas, una biblioteca, industria, revistas comerciales o en línea, es posible usar datos secundarios. Cuando necesita información la gerencia para tomar una decisión con respecto al ingreso al mercado, los expertos en marketing deben abordar estos asuntos antes de avanzar al siguiente paso del proceso de investigación. El uso de datos fácilmente disponibles ahorra tiempo y dinero. Un estudio formal del mercado puede costar cientos de miles de dólares y requerir muchos meses para completarlo. Un método de bajo costo para la investigación de mercado y la recolección de datos comienza con la investigación de escritorio o de gabinete. En otras palabras, la clave para crear una manera rentable para estudiar los mercados extranjeros es subirse a los hombros de aquellos que van delante. Suponga que un experto en marketing desea evaluar el potencial de mercado básico de un producto específico. Para encontrar la respuesta, las fuentes secundarias son un buen lugar para empezar. Los archivos personales, las bibliotecas empresariales o públicas, las bases de datos en línea, los registros de censos gubernamentales y las asociaciones comerciales son solo algunas de las fuentes de datos que es posible aprovechar con un esfuerzo y costo mínimo. En síntesis, acuérdese que ya hay empresas que han entrado a esos mercados y ya hicieron una recolección de datos. Por ende, también se encuentran en las diferentes páginas de internet y podemos tomar esas bases de datos como fuentes secundarias para poder hacernos idea de cuál será la tendencia del mercado al cual nosotros vamos a estar dirigidos o simplemente a qué lugar nos vamos a dirigir para hacer nuestra investigación. Los datos de estas fuentes ya existentes y se conocen como datos secundarios porque no se recolectaron para el proyecto específico en cuestión. Los gobiernos de muchos países del mundo son los principales encargados de recopilar, organizar y publicar este tipo de información. Por ejemplo, Statistical Abstract of the United States es solo una de las publicaciones anuales que emite el gobierno estadounidense que contiene miles de hechos acerca de los mercados internacionales. La fuente más completa de datos de comercio mundial del gobierno de Estados Unidos es la National Trade Database, un recurso en línea del Departamento del Comercio o sitio web del Departamento del Comercio, State USA, Internet, www.statusa.gov. Es una fuente en línea excelente sobre el comercio de mercancías del Producto Interno Bruto y otros datos actuales e históricos. Casi todos los países recopilan las estimaciones de las cuentas nacionales del Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, el consumo, la inversión, los gastos gubernamentales y los niveles de precios. También están disponibles datos demográficos que indican el tamaño de la población, la distribución de la población por categoría de edades y las tasas de crecimiento de la población. La información del mercado también se obtiene de los censos de exportación que recopila el Departamento del Comercio con base en las declaraciones de la exportación de las empresas transportadoras conocidas como SDEC o SED. Deben llevarse para cualquier exportación valuada en $1,500 o más. Otra fuente importante de datos del mercado es Foreign Commercial Service. Muchos países han establecido sitios web para ayudar a las pequeñas empresas a encontrar oportunidades en los mercados mundiales. Por ejemplo,
el Canadian Trade Commissioner Service, ¿verdad? Que es un servicio del Departamento de Foreign Affairs en International Trade, Departamento de los Asuntos Extranjeros y el Comercio Internacional de Canadá. El sitio es una base de datos computarizada que sostiene los nombres de empresas canadienses que exportan. En síntesis, todo lo que sea recopilación de datos nos sirve a nosotros para poder tomar la decisión de dirigirnos a uno u otro mercado existente en el mundo, porque acuérdense que estamos hablando de una mercadotecnia internacional que no se limita a lo nacional, sino a lo internacional, a lo global. Entonces necesita base de datos como datos secundarios para poder hacer una investigación relevante y decir, este lugar demográficamente desarrollado me conviene para hacer el estudio y ver si me puedo posicionar en X o Y país a nivel del mundo, ya que tenemos una cultura igual o similar a la nuestra, ya que el consumo de los productos son iguales o similares a los nuestros, pero independientemente de eso, siempre tenemos que hacer una investigación que nos arroje cuál sería la aceptación de nuestros productos o servicios en ese nuevo mercado. Continuando, nos dice entonces, sin embargo, estas fuentes no agotan los tipos de datos disponibles. Una fuente independiente, The Statistical Yearbook of the United Nations, contiene datos globales sobre agricultura, minería, manufactura, construcción, producción y consumo de energía, comercio interno y externo, transporte ferroviario y aéreo, salarios y precios, salud, vivienda, educación, infraestructura de comunidades y disponibilidad de medios masivos de comunicación. La US Central Intelligence Agency, Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, publica en el World Factbook que se revisa anualmente. Otras fuentes importantes son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Japan Ministry of International Trade and Industry, Ministerio del Comercio de la Industria Internacional de Japón, The Economic and Financial Times recopila regularmente estudios integrales de mercados regionales y nacionales y los incluye en sus publicaciones. Los datos de estas fuentes están disponibles tanto en forma impresa como electrónica. O sea, si usted se fija, hay un sinnúmero de datos secundarios que usted puede investigar en cualquiera de todas estas instituciones que nos ha mencionado y los puede tomar usted como referencia para poder lanzar un producto al mercado, o antes de eso, para poder hacer el estudio de mercado correspondiente y tomar la decisión de penetrar ese nuevo mercado. ¿Cómo pueden ser útiles esos datos? Tome como ejemplo los patrones de crecimiento industrial, puesto que revelan en general patrones de consumo. Los patrones de producción son útiles para evaluar las oportunidades de mercado. Además, las tendencias en la producción de manufactura indican mercados potenciales para empresas que suministran insumos de manufactura. En las primeras etapas de crecimiento de un país, cuando los ingresos per cápita son bajos, la manufactura se centra en artículos de primera necesidad como alimentos y bebidas, textiles y otras formas de industria ligera. A medida que los ingresos aumentan, la importancia relativa de estas industrias disminuye y la industria pesada comienza a desarrollarse. En síntesis, cuando la economía es débil, como en los países en desarrollo, entonces nos vamos a centrar en alimentos, bebidas y también en la vestimenta, en salud. Pero cuando la economía se está desarrollando o ya está desarrollada, entonces ya nos enfocamos a otros tipos de mercados, ya sea comidas rápidas, lujos como la automotriz, la aérea, etcétera, ¿no? En este momento se requiere una advertencia. Recuerde que los datos se recopilan de diversas fuentes, algunas de las cuales pueden no ser confiables, aunque las fuentes lo sean. Hay cierta variabilidad de una fuente a otra. Cualquier persona que use datos debe de conocer con exactitud lo que estos miden. Por ejemplo, al estudiar los datos de ingresos que requiere saber si se trabaja con cifras del
Producto Nacional Bruto o del Producto Interno Bruto. Además, cualquiera que use Internet como fuente de información debe de evaluar la credibilidad de la persona o personas responsables del sitio web. Por otra parte, como señalaron Sincota y Rokainen, los datos secundarios pueden apoyar la decisión de perseguir una oportunidad. Pueden apoyar, no es que son definitivos, ¿verdad? Pueden apoyar la decisión de perseguir una oportunidad de mercado fuera del país de origen, pero es poco probable que arrojen información sobre preguntas específicas. ¿Cuál es el potencial del mercado de nuestro mobiliario de Indonesia? ¿Cuánto gasta el típico consumidor nigeriano en bebidas gaseosas? Si se realiza un cambio de empaquetado para cumplir con la Green Dot Ordinance de Alemania, ¿qué efecto, si lo hay, tendrá el cambio en el comportamiento de compra del consumidor? Los estudios sindicados públicos por empresas de investigación privada son otra fuente de datos secundarios e información. La palabra sindicado proviene de la industria de los periódicos y se refiere a la práctica de vender artículos, caricaturas o columnas invitadas a diversas organizaciones. Por ejemplo, marketresearch.com vende informes sobre una amplia gama de sectores empresariales globales. La empresa colabora con 350 empresas de investigación para ofrecer un conjunto integral de informes. La tabla 6.3 presenta una muestra de los informes que ofrece marketresearch.com. Aunque un informe individual puede costar miles de dólares, una empresa es capaz de obtener la información de mercado que necesita sin incurrir en los costos relacionados con la investigación primaria. En síntesis, esa empresa marketresearch.com, que engloba alrededor de 350 empresas a las cuales les vende información sobre datos secundarios, según este autor, es muy reconocida y además es una fuente valiosa de información secundaria que sirve de mucho para tomar datos como que si fueran primarios y a la vez tomar la decisión de hacer el estudio formal de mercado para, nuevamente les repito, internacionalizarnos como empresa. Este es el paso número 4. En el siguiente video les hablaré de el paso número 5 hasta llegar al número 8. Sean felices, jóvenes, Dios les bendiga, es un gusto saludarles, estamos en contacto.